Eso es en términos puntuales los hechos que le atribuyen a ambas querellas. Y esa es la oportunidad, como les comunico, que usted tiene para declarar o para abstenerse, advirtiendo que en el caso de no hacerlo, no va a ser tomado en su contra, pero el juicio va a continuar. Le pregunto qué quiere hacer usted. Voy a declarar, señora presidenta, en el marco, si me permite, de específicamente lo que es la asociación ilícita, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto es un hecho nuevo para mí, el estar en un juicio oral y público, estoy de alguna manera ambientándome en este proceso que es desconocido, y por otro lado razones no menos válidas como las de mi propia salud, que hoy mismo he sido chequeado por un médico del cuerpo médico forense del Poder Judicial, y estoy atravesando un problema de salud que me mantiene bastante disminuido física y psíquicamente, y no me ha permitido descansar estos últimos días como corresponde. Y teniendo en cuenta que con las mismas pruebas de cargo y sobre la misma figura se me imputan varias calificativas, es que he decidido parcializar esta declaración mía, y hacerlo en primer lugar en el marco de la asociación ilícita, ¿no? ¿Me escuchan? Gracias, señora presidenta. Mire, en primer lugar, y antes de seguir adelante, no sé si corresponde, pero quiero disculparme con los miembros del tribunal y con la señora secretaria hoy por un exabrupto que ocurrió de mi parte. Lamento mucho, no va a volver a ocurrir. Y yendo concretamente al tema de la asociación ilícita, quería comentarle que fui intendente desde el 2005, del 23 de marzo del año 2005 hasta el día 6 de julio del año 2009. Antes de eso, excelentísimo tribunal, he ocupado, quizás sea de los militantes políticos de mi partido, la Unión Cívica Radical, quien más trayectoria, una extensa carrera política ha tenido hasta el momento, ocupando cargos partidarios y luego públicos bastante amplios, y durante mucho tiempo. Quizás soy el que ha ocupado prácticamente en la carrera de la militancia política la totalidad de los cargos que establece la Carta Orgánica de mi partido. Desde presidente de la Juventud Radical de la capital, de la provincia, delegado del Comité de Mayores, he sido presidente del Comité Capital de Mayores, presidente del Comité de la Provincia de Santiago del Estero, he sido concejal de la ciudad capital en 2 periodos consecutivos, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y más tarde presidente del Honorable Consejo Deliberante, mientras el doctor Zavalía ocupaba la intendencia y el actual gobernador de la provincia era viceintendente de la ciudad. Y después cumplí el mandato del año 2003 al 2005 que le pertenecía al doctor Zamora, y fui electo intendente por voluntad popular en octubre del año 2007. Digo esto porque me llama poderosamente la atención que por ahí no se haga una evaluación completa, ¿no?, de mi periodo de gestión de gobierno desde el año 2005 hasta el año 2009, y siempre he visto, tanto en las presentaciones judiciales como en las indagatorias, que se habla específicamente del periodo 2007 al 2009. Quiero retrotraerme también en ese sentido al 2005, diciéndole que nunca hasta el 2009 recibí observación alguna o alguna recomendación por parte de quienes tenían la responsabilidad de controlar no al ex intendente de la ciudad, sino la gestión de gobierno, y en este caso me refiero concretamente a los miembros del Tribunal de Cuentas, cuyo presidente sigue siendo el mismo, no ha cambiado, con acuerdo del Poder Legislativo, y tampoco del Honorable Consejo Deliberante, cuyo ex
presidente sigue en la función pública actualmente y del cual tampoco nunca jamás recibí, al igual que el funcionario del área competente, en ese momento el contador banco que asistió a varias reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, observación alguna, y nuestros presupuestos eran aprobados un año antes de que se ejecutaran, ¿no? Por otro lado, cuando renuncié voluntariamente a la Intendencia de la ciudad, el domingo 5 de julio a las 3 de la tarde, se dejó constancia por ante la actual escribana de gobierno del municipio, que sigue siendo exactamente la misma, la escribana Florencia López Castro de Zavalía, en la cuenta corriente del municipio de la capital la suma de 30.280.000 pesos. Los proveedores al día, los sueldos y los salarios de los empleados municipales al día. Y recordando la declaración de, creo que del señor Foche en su momento, y haciendo un poco de memoria por el tiempo que ha pasado, recordaba que esta gestión que presidí en su momento fue la responsable de dos cosas: levantar la emergencia económica que venía ya de hace mucho tiempo, y por otro lado nos hicimos cargo de la negociación y de la refuncionalización de las deudas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Nación, que eran deudas millonarias contraídas durante la gestión del doctor Zavalía y del doctor Bonacina, con ambas entidades crediticias por valores que superan los 17 millones de dólares. Siempre fui el jefe político de la Municipalidad de la Capital. La Municipalidad de la Capital se rige por una carta orgánica que creo que en su momento el contador banco en lo que hace su área específica de la Secretaría de Economía la ha dejado muy en claro. Si no recuerdo mal, al momento de renunciar había 7 secretarías con sus respectivos subsecretarios, más los directores de áreas, los directores de despacho, los responsables de los fondos permanentes, es decir, una institución con pleno funcionamiento jerárquico, donde los funcionarios en la municipalidad no son siempre elegidos por el Poder Ejecutivo Municipal. Muchos que integraban esas funciones también eran hombres y mujeres de carrera del municipio de la ciudad, y había otros también, por supuesto, con acuerdo por pedido del sector político que en ese momento yo representaba, que sigue siendo el mismo que hoy gobierna esta provincia, el Frente 5. Digo esto porque a veces se puede entender que únicamente llegan los amigos a la función de gobierno, y no es así, por lo menos no en el caso absolutamente mío. Y debe recordarse también que al momento de hacerse cargo de la gobernación, el doctor Zamora trasladó muchísimos funcionarios del gobierno municipal a la esfera del gobierno provincial, y se produjo un desguace muy importante en el gobierno municipal que había que cubrir rápidamente. Algunos funcionarios todavía de rango municipal, es decir, de carrera municipal, se desempeñan hoy en áreas importantes del superior gobierno de la provincia. Yo lo que voy a hacer aquí, señora Presidente y señores miembros del tribunal, es ejercer una defensa en el estricto marco de lo jurídico, alejado de cualquier tipo de connotación política, y pensando y con la celeridad y quizás con la contundencia de que este tribunal, no tengo ninguna duda, va a trabajar acorde al derecho, y de sentirme, después de 3 años y de 2 meses de estar privado de mi libertad, de haber sido un hombre trasladado no menos de 8 veces en todo este proceso, donde he sufrido quizás la peor degradación que puede sufrir una persona, que no es esto casualmente, sino ver una familia de niños. En su momento, cuando se produce el primer allanamiento en mi domicilio, mi hijo mayor cumplía ese día exactamente 18 años,
y de ahí para abajo, de tener una bebita de 2 años y meses que ha nacido en cautiverio, y de haber soportado casualmente todo esto para que llegado el momento pudiera exponer ante este honorable tribunal y ejercitar mi derecho a defensa como corresponde. Y me alegro también porque entiendo de que a niveles inferiores, por ahí a nivel de la CUO, se ha actuado de una manera alejada, si se quiere, del Código Penal y de los códigos de procedimiento de esta provincia, demostrando un enorme, tremendo ensañamiento con la persona de quien le habla, tremendo, que hace recordar a veces cosas que nosotros, por convicción y por formación política, en algún momento decidimos combatir. Pero más allá de eso, señora Presidente, quiero decirle de que voy a exponer específicamente en lo que hace la asociación ilícita. Voy a hacer uso también de la reserva de poder ampliar mi indagatoria cuantas veces crea necesario, a los efectos de poder seguir sumando, aportando y aclarando situaciones. Por otro lado, darle a usted y al excelentísimo tribunal la garantía de que no voy a tener ningún problema en someterme a careos con quien considere necesario o este tribunal considere que deba ser así, que no voy a tener ningún problema en contestar a las señoras miembros de la Fiscalía, como así también a los señores querellantes particulares, como tampoco a los 20 abogados defensores que representan al resto de los imputados que están involucrados en este proceso. Quería recordarle, señora Presidente, que mi renuncia al cargo de intendente municipal se produjo de manera voluntaria. Mi presentación ante la justicia fue voluntaria. Jamás estuve ni un solo minuto prófugo de la justicia santiagueña. He cumplido con todos los requisitos que establece la Constitución de la Nación, los pactos internacionales, la Constitución de la provincia. He estado siempre a disposición de la justicia. No tengo necesidad de recurrir a ninguna situación artera a los efectos de justificar mi proceder como intendente de la ciudad. Y quiero manifestar públicamente ante ustedes de que jamás fui jefe u organizador de una asociación ilícita. Ni siquiera conocía el término. Mi formación política me ha mantenido siempre alejado de las cuestiones, sobre todo legales, que para mí hasta ese momento quizás ni siquiera tenían importancia. Mi preocupación básicamente pasaba por pergeñar un proyecto de ciudad, discutirlo con los vecinos, llevarlos a la reunión de gabinete, proponerlos ante el resto de los funcionarios y ver de que las partidas presupuestarias, si existía la posibilidad, la contemplaran, que los proyectos se hicieran y que la obra se ejecutara. Mi función se suscribía específicamente a tomar en cuenta las necesidades de la gente, proyectarlas, ejecutarlas y solucionar un problema de una ciudad que conozco perfectamente bien desde muy chico, porque hago política prácticamente desde que tengo 12 años de vida, y tengo 42 y dentro de pocos días voy a cumplir 43. Y quiero dejar debidamente aclarado, señora Presidente, que en ningún momento tampoco en el marco de esta calificativa que se me imputa de asociación ilícita, intenté generar no solamente perjuicio alguno al municipio de la ciudad, al que quiero mucho, ni tampoco a ningún miembro ni a ningún vecino de esta ciudad capital. Por eso he esperado este juicio con mucha ansiedad, porque esperaba comentarles a todos y tratar de explicar ante todos esta grave situación que se me imputa a través de una asociación ilícita. Yo quiero decirle que desde las declaraciones indagatorias, si usted puede verlas en algún momento,
las ampliaciones, en tanto en sede judicial, algunas que se hicieron en sede policial, todas están de alguna manera orientadas a terminar preguntando siempre por el ex intendente Julio Alegre, a buscar ese nexo, esa relación que los ligue directamente al intendente Julio Alegre. En algún momento quienes supieron ser defensores, o mis defensores oficiales, plantearon el viejo esquema del derecho penal de autor, que lo entendí, lo comprendí cuando lo presentaron, asimilando esta situación de miembro o jefe de una asociación ilícita a la época de la dictadura militar, cuando se buscaba incorporar a las células terroristas en este marco jurídico, ¿no? Y tratar de direccionar absolutamente todo en ese sentido, tratando de buscar un único responsable para básicamente detenerlo y tenerlo encarcelado. En el tema específico de la jefatura del delito de asociación ilícita, donde se me atribuye el carácter de jefe con amplias facultades de decisión, siendo partícipe en la constitución de sociedades comerciales integradas por distintos imputados que están hoy aquí presentes, tratando de sostener una acusación, intentando demostrar que actuamos de manera encubierta a los efectos de solapar la presencia de quien en ese momento era el intendente de la ciudad. Ya quiero decirle, señora presidenta, que no tengo ni integré ni tengo absolutamente nada que ver con estas sociedades comerciales, y mucho menos he favorecido o he intentado favorecer alguna de ellas bajo ninguna modalidad de licitación pública, concurso de precios, licitación privada o cualquiera fuera. El único requisito para participar en la municipalidad de la capital es el que tiene cualquier tipo de institución pública, sometido a las leyes de la ley de obra pública y cumpliendo con todos los requisitos que se necesitan para poder trabajar en una institución como la municipalidad de la capital. Y también le quiero recordar, señor presidente, que no era mi responsabilidad controlar que esto fuera así. En lo que hace a la situación del chumillero, en esta cuestión muy particular se ha demostrado un ensañamiento, casi le diría perverso, de quienes en su momento intentaron endilgarnos otra calificativa quizás tan equiparable a la asociación ilícita como era la extorsión. La preocupación del intendente de la ciudad es que el transporte público de la provincia, de la ciudad, mejore, ande bien, funcione. Nosotros arrastrábamos 32 años de un servicio deplorable, nefasto, que no le servía a la ciudad, que mucho menos le servía al gobierno municipal. Planteamos esta cuestión al superior gobierno de la provincia, entendíamos de que debía constituirse un fondo fiduciario con aportes de ambas instituciones, y así lo hicimos, juntamos casi 15 millones de pesos, se compraron unidades 0 kilómetros. Fui el único intendente de la ciudad que hasta el día de hoy mandó un proyecto de ordenanza para llamar a licitación pública el transporte de pasajeros, y ahí está, todavía duerme el sueño de los justos en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Ojalá que algún día salga. Y lo único que buscábamos era que empresarios serios que no existían en la Argentina en ese momento, por lo menos viéndolos desde el punto de vista de los costos-beneficios, vinieran a Santiago del Estero. No había nadie, absolutamente nadie. Nadie quería venir a invertir en un transporte que estaba desguazado, que no tenía unidades rodantes, que no existían. Y de alguna manera buscamos que esto se modifique. Conseguimos empresarios correntinos que vinieron a trabajar en la provincia
Quedaron algunos, creo que muy pocos, si no recuerdo mal, el señor David Tarchini quedó con la línea 115 después, que era quizás el único con capacidad empresarial, por así decirlo, en Santiago del Estero. Y todo lo demás hubo que reformular, absolutamente todo. Y todo debía hacerse en un marco precario porque no teníamos la ordenanza todavía que regulara este sistema de transporte público. Se compraron 30 unidades Pauni Sanelo, que eran 0 kilómetros, y 15 unidades Mercedes-Benz, que a mi modo personal de ver, y siempre lo sostuve, eran las unidades en mejores condiciones para prestar el servicio en una ciudad como la nuestra, de calles angostas, de tipo colonial, con una enorme cantidad de calles de tierra todavía, que estaban en proyectos de asfalto o de cordón cuneta o de base estabilizada para que pudiera circular. Todo esto hizo que incorporáramos material humano santiagueño para que pudiera participar y no todo fuera foráneo. Ahí se incorpora el señor Iñiguez, el señor Albornoz, el señor José Tarchini, el doctor Anselmo Achával Aparicio, la señora Patricia Ramela de Tarchini, Patricia Carot, o quien la representaba en ese momento, no recuerdo bien, y junto al área de planeamiento con la arquitecta Mishima, que sigue siendo funcionaria de este gobierno municipal actual. Quiero decirle también que existe un 45% de funcionarios que continúan en esta gestión, o sea que tan malos no deben haber sido en la anterior porque siguen estando en esta gestión de gobierno. Pero constituimos una unidad de trabajo que rediagramó la ciudad capital. Jamás existió, por parte de quien le habla, la intención de quedarse con una sociedad, de hacerse dueño del transporte público de pasajeros, sino muy por el contrario. Creo que a esta gente le molestó mucho que lo controláramos, porque lo que faltaba en Santiago del Estero era el control. Estaban acostumbrados a tener empleados en negro. Esta gestión le devolvió a la UTA 613 empleados que al momento de asumir como intendente de la capital nos superaban los 128. Los incorporamos a todos en blanco. Fue el primer gran logro que conseguimos para el transporte público de pasajeros. Y la otra cosa que pudimos, al no tener ninguno de ellos capital, es que el Estado provincial y el Estado municipal en conjunto aportara el dinero para que pudieran comprar unidades. Quiero decirle que el municipio de la capital no tiene poder de policía para proceder al secuestro, por lo tanto todo ese culebrón, esa telenovela que se inventó con policías afuera, con presiones, con apretadas y todo lo demás, no existe, salvo en el imaginario colectivo de algunos que buscaban otra cosa, no solo acusarme de esto. Pero sí existía la enorme convicción de que había que empezar a trabajar en serio. Fue el Banco Santiago del Estero el depositario de ese fondo y el encargado de controlar lo que se devolvía en el marco de las cuotas que correspondían al fondo fiduciario y aparte el coseguro. Y fue casualmente el Banco Santiago del Estero, creo que a través de la doctora Estela Ríos de Brizuela, quien inició las acciones legales a los efectos de que, llegado el momento, esta empresa, concretamente el Chumillero, apareciera incumpliendo, ¿no?, los pagos de las cuotas y el municipio procediera por orden judicial a el secuestro de las unidades previas. El estado en que encontramos ese parque automotor era vergonzoso. Si usted ve el acta de constitución de estas sociedades, se va a dar cuenta que cualquiera creería que estamos hablando de Flechabús, y hay algunos que han constituido capital social no superior a los 12.000 pesos. Y habría que preguntarse, que yo en algún momento cuando amplíe, si es que no se aporta documentación en sentido, lo voy a hacer yo, cuál es la raigambre empresarial que ostentan algunos, ¿no? Es decir, su historia como prestadores del servicio de transporte público de pasajeros. Y usted se va a dar cuenta específicamente de lo que le hablo.
La cuestión del 10% yo creo que lo explicó en su momento el contador Banco muy bien. Nosotros, más allá de ser una unidad institucional, funcional, teníamos innegables compromisos políticos en la ciudad capital. De hecho, el departamento capital estaba bajo nuestra estricta responsabilidad. Y si bien es cierto, no todos los funcionarios eran de origen político, pero evidentemente cuando una maquinaria electoral política se pone en marcha, todos, absolutamente todos de una manera u otra, colaboramos. Ese 10% al que hacen referencia no es el 10% sobre las cuentas, fondos permanentes o cualquier otro elemento que tenga que ver con lo institucional, sino es simplemente el pedido formal del intendente de la capital a sus funcionarios para que hablaran en el área de sus secretarías con aquellos que voluntariamente pudieran colaborar con una campaña electoral. Creo que en una campaña electoral, en ese marco del 10%, lo que menos se recibe es dinero. Lo que menos se recibe es dinero. Y no se guardaba en ninguna cuenta oficial del municipio, como bien lo dijo el contador Banco, porque no era plata oficial de la municipalidad. Eran aportes de proveedores, eran aportes de gente amiga. Eso se constituye siempre con vales de combustible, con comida, se constituye con vehículos, y un sinnúmero de cosas de las cuales los dirigentes políticos hacemos uso para solucionar situaciones, para comprar remedios, para comprar pasajes de traslado ya sea de dirigentes políticos o de gente que es afín al proyecto en el que uno trabaja. Pero no tiene absolutamente nada que ver con retirar un 10% de cada una de las cuentas o de los fondos permanentes de la municipalidad. Jamás me encontraron, miren, si hay alguien al que le han hecho allanamientos es a mí, salvo por la magia en el último allanamiento, que después lo voy a demostrar, de un funcionario judicial, y después de haber sometido también a mi familia, mi esposa 42 días, un allanamiento insólito que jamás en la vida se había visto, entre 42 días tirada en una habitación con la única posibilidad de acceder a un baño, un embarazo grande ya. Jamás me encontraron ni en el departamento de Avenida Gorriti, ni en Agustín Álvarez, ni en el Palomar, ni en la finca de Fanjón, factura apócrifa o normal. Jamás se la proveí a nadie, aunque tengo una idea, que seguramente después, es una idea muy personal, señora Presidente, que usted y el excelentísimo tribunal la meritará llegado el momento, de dónde y cómo puede haber salido eso, y de dónde puede haber aparecido. Pero lo que sí le puedo decir es que si usted toma las actas de allanamiento y si ha escuchado, como lo ha escuchado el excelentísimo tribunal, las declaraciones de los pocos que han declarado hasta ahora, se habrán dado cuenta que esas facturas, por lo menos en el marco de lo que a mí me corresponde, no existían. Fíjese usted que de haberme asociado tendría que haberlo hecho para formar una asociación ilícita, quizás con pares, y los pares del intendente de la municipalidad, por carta orgánica, son justamente aquellos que tienen la responsabilidad de controlarlos, el Tribunal de Cuentas y el Honorable Consejo Deliberante, no subordinados y tampoco mucho menos planes sociales, ¿no? Gente que a lo mejor está con algún tipo de trabajo menor. Tampoco existieron los sobres marrones que no sean para trasladar más que documentación, y creo que eso está harto comprobado, que al ser un intendente que trabajaba mucho en la calle, hacían que los funcionarios permanentemente, no solamente sobres de papel madera color marrón, sino también cajas azules que se arman o ya vienen prearmadas. Entonces se juntaba profusa documentación de distintas áreas del municipio, algunas con antecedentes, algunas acompañadas de ordenanzas en vigencia para poder establecer y poder firmar.
y me era remitido a cualquier lugar de la ciudad donde me encontrara, donde hacía un alto y las firmaba si eran de urgencia. Yo tengo buena fe, creo que incluso en mis propias declaraciones indagatorias, señora Presidente, ha habido interpretaciones o quizás a medida que uno va hablando, quien tiene la responsabilidad de ir instruyendo la causa, en este caso el instructor, por ahí no toma los conceptos con la debida claridad con la que uno la expresa. Por eso, otra cuestión que quiero que el honorable tribunal tenga en cuenta es que en algún momento voy a enmendar yo algunas cuestiones que puedo haber dicho en el marco de las declaraciones indagatorias que no han sido transcriptas tal cual yo las he expresado en el marco de la instrucción. Pero más allá de eso, fíjese que se habla de contrataciones realizadas por la Dirección de Eventos y Cultura, y nunca ha declarado, por ejemplo, en este proceso quien fuera mi última directora de Cultura del municipio de la ciudad. Es llamativo que la persona responsable del área nunca haya estado citada a declarar, pero lo más llamativo del todo es que el actual contador Sarmiento sigue siendo el responsable de auditar las cuentas de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la capital. Es decir, que no debe haber sido tan mal funcionario porque sigue estando en la función pública, sostenido y mantenido por esta actual gestión de gobierno. Jamás llevé a cabo desdoblamiento de obra pública para adjudicar licitación privada, ni para favorecer a ninguna firma en particular. Todo se hacía de acuerdo a la ley de obras públicas y había un comité, siempre hay un comité de preadjudicación. Calculo que en la última parte de mi gestión debe haber actuado no menos de 8 o 9 veces un abogado, el doctor Mishima, que es designado por quien le habla, que es actualmente el fiscal municipal de la Municipalidad de la Ciudad Capital de Santiago del Estero. No recuerdo, siendo él abogado integrante de un comité de preadjudicación, que me haya manifestado jamás de irregularidad alguna, aunque no tiene por qué hacerlo, pero jamás vi un expediente observado o en el marco de la oposición que se hace en este caso entre las distintas empresas oferentes haya habido alguna observación que nos fuera trasladada en ese sentido. Usted no se olvide que más allá del Tribunal de Cuentas y el Consejo Deliberante también tenemos la Contaduría General, también tenemos la Fiscalía General como organismo de control, y absolutamente todo esto, todo es debidamente chequeado, todo es debidamente observado, si es necesario, vuelto a su lugar de origen para recomponer esa situación, y recién llega al despacho del intendente, donde, mire, se da otra casualidad, el actual director de despacho, que es un abogado, el doctor Luis Falcioni, sigue siendo actual director de despacho de la actual gestión, quien era quizás el último en revisar que esa documentación que llega para la firma del intendente, previa firma de los secretarios, previo control de todos los organismos de controles pertinentes, esté en condiciones para que el intendente la pueda firmar. No debe haber hecho mal las cosas porque el doctor Falcioni, tengo entendido, sigue siendo el director de despacho de esta gestión de gobierno. Creo que el señor Fochi ha explicado muy bien el tema de la firma San Lorenzo, en lo que hace básicamente al cerramiento perimetral de las Casarinas. Se ha hablado mucho del tema de las Casarinas. Hay dos cosas de las cuales se ha sido sistemático, sobre todo en este 7 meses que duró desde mi detención hasta el 31 de diciembre, donde ha sido sistemático el ataque permanente, tapa contra tapa, tapa contra tapa. Pero recuerdo que las Casarinas y el despacho del intendente eran las dos
obras que más se cuestionaban. El señor Fochi le ha explicado perfectamente bien. Hay un problema legal terrible que no venía de esta gestión, venía de muchas gestiones anteriores, que era casualmente de un hombre que tenía un kiosco en esa esquina, que nos fracturó la obra porque hubo que hacer toda una serie de presentaciones judiciales que nos llevó muchísimo tiempo hasta poder desalojarlo, pero mientras tanto las obras se siguen haciendo. Ya que digo obras, señora Presidenta, quiero aclarar que todas las obras, absolutamente todas las obras, se han hecho, a tal punto que he escuchado a algunos diputados que están reclamando el pago de las mismas. Y cuando hablo del despacho del intendente, es una manera de decir, porque claro, como la orientación está siempre dirigida al intendente de la ciudad, lo que en realidad se planteaba era una refuncionalización de todo el ala superior de la municipalidad de la capital. Un día determinado apareció un taladro que casi me perfora la espalda, de gente que estaba trabajando en lo que hoy, tengo entendido, no lo conozco, es el Centro Cultural del Bicentenario. Había una empresa que se había hecho cargo de la obra, Caputo, que habría que también profundizar ahí. Y había un encargado de la obra, que es el arquitecto Julio Mancilla, que también era un exfuncionario de la municipalidad. Un hombre, evidentemente, con mucho empuje, porque prácticamente ese día casi me demolió el despacho. Y nosotros ocupábamos un sector que no nos correspondía. En realidad estábamos fuera de lo que diríamos el ejido municipal. Entonces, eso motivó una conferencia de prensa, salió en todos los diarios, fuimos tapa de diarios y fuimos incluso en los medios, creo que medio que público también lo transmitió, hicimos una conferencia de prensa, y esto motivó un reclamo, por así decirlo, a la Superior de Gobierno de la provincia, que destinó una cantidad de fondos para inmediatamente realizar esta refuncionalización de todo el sector superior del municipio de la capital. Eso incluía despacho del intendente, antesala, baño, salón de acuerdos, Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras Públicas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también estaba totalmente relacionado con el marco de la funcionabilidad del edificio, porque estamos hablando de edificios de muchísimos años, que en muchos de los casos estaba prácticamente destruido. No tiene absolutamente nada que ver con la necesidad del intendente de tener un ascensor, de tener un despacho con plasma. Al contrario, gobernábamos y lo hacíamos muy bien con un escritorio que creo que era de la época del ingeniero Bruno Volta, más o menos, y no teníamos ningún problema. Así que por nosotros no pasaba la cuestión estética. Pero entendíamos que esta obra avanzaba y avanzaba bastante bien. Avanzaba bastante rápido, y el pedido al intendente de la ciudad era desalojar lo más pronto posible. Por eso es que se dio esa situación de rápidamente iniciar la construcción de este espacio, porque no teníamos no solamente dónde atender a alguien, sino dónde trabajar. Creo que me llevó como 3 meses de estar en la calle atendiendo gente, o en oficinas prestadas de algunos de los funcionarios del área, para poder llevar adelante la municipalidad. Con respecto al tema de las cajas de servicio, mire, yo no me acuerdo exactamente bien, pero calculo, señora Presidente, que debemos haber hecho no menos de 4 o 5 reuniones, algunas en la municipalidad de la capital, otras afuera, preguntándole al presidente del Tribunal de Cuentas, ¿no?, el doctor Durval Abdala, que es abogado y contador, pero aparte de abogado y contador, un gran mentiroso, y lo vamos a demostrar que es un gran mentiroso. Este hombre, cuando tomamos conocimiento de las famosas cajas de servicio, que no entendíamos bien cómo eran, para qué eran, desde cuándo estaban, cómo funcionaban específicamente, jamás, a mí, teniéndome a escasos 2 metros, me transmitió preocupación alguna por las mismas, jamás me dijo, mire, existen faltantes, o hay algún problema con esta caja de servicios. Aquí veo que se habla de un jardín de infantes. Lo único que me fue comunicado a mí, porque tampoco era mi responsabilidad, era que un jardín de infantes del barrio Cabildo no se había hecho porque había problemas con la propiedad. No recuerdo bien si la propiedad no era fiscal
o si había aparecido un legítimo propietario, se dio un problema. Pero no era mi responsabilidad averiguar si estaba el monto del dinero para hacerlo, no hacerlo, quién lo tenía, quién no lo tenía. El intendente no maneja fondos. Hay 2 informes que arteramente se han obviado en este proceso, pero que creo que han sido incorporados por mi defensa, firmados por el actual presidente del Tribunal de Cuentas y por los 2 miembros actuales de mayo y junio del año 2010, que dicen tácitamente a requerimiento del fiscal municipal de ese entonces, no sé si el doctor Buxeda o el doctor Ibarra, pero dice enfáticamente el informe: el exintendente Julio Fernando Alegre no tiene responsabilidad en el manejo de fondos permanentes, cuentas corrientes, cajas especiales, etcétera, 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 ni administrativa, ni económica, ni social, ni institucional, ni absolutamente nada. Es muy claro lo que dice, es muy claro, a tal punto de que es claro que lo vuelven a reiterar y vuelve a emitir con un mes de diferencia. Por eso le digo, le hablo de 2 resoluciones, exactamente el mismo informe. Lo digo en el marco de un sumario administrativo que está abierto en el municipio, esperando casualmente ver cómo se define este proceso legal. Municipalidad de la cual también soy empleado, señora Presidente, de carrera. Tengo casi 20 años de servicio en el municipio de la capital, más allá de haber sido el intendente de la ciudad. Cuando pasó a declarar hace unos días la señora María Marta Medina, supuestamente responsable de la empresa unipersonal bajo el nombre de Fantasía Bessi, pude saber quién era. Nunca en mi vida la había visto, jamás. Se dice, al momento de fundamentar esa acusación, que existían irregularidades en las invitaciones a los concursos. Esto no lo sé yo, señora Presidenta. Las invitaciones a los concursos salen directamente de la Dirección de Compras y Suministros, no las hace el intendente de la ciudad. Pretender endilgarme eso es una barbaridad. Aquí tomé conocimiento de Centrópolis, Chaifer, Construir, Trasgol, Potier. No tengo la más mínima idea de quiénes son estas empresas. Y puedo asegurarle, al riesgo de no equivocarme, que jamás di orden de que se pagara, porque no las reconozco ni siquiera en esos informes de día, a la mañana, temprano, que me llegaban al despacho. Recuerdo haber dado la orden de que se pagara absolutamente nada a ninguna de estas empresas. Tomé conocimiento al momento de que me fuera imputada esta calificativa y de leer las fundamentaciones que tiene, que hace la Fiscalía y que hace la querella. Por lo tanto, es muy poco lo que yo le puedo decir sobre esta empresa en particular, estando detenido en uno de los tantos lugares de detención en los que estuve, pero en el primero, que fue la infantería. Supe por un funcionario policial que estaba ahí que la señora vivía en el barrio Almirante Brown, no recuerdo en este momento en qué calle, y que era una vecina de la zona sur y esas cosas, pero que la verdad que no tenía la más mínima idea de quién era. Lo mismo me pasó, y ya en este marco aprovecho para aclararlo también, con la señora Nancy Estela Moisés, aunque creo que es redundante porque ha sido muy clara ella hoy. La conocí en este proceso, como he conocido mucha gente en este proceso. Al señor Drube tampoco lo conozco, en mi vida lo he visto, en mi vida, y jamás, ni a él ni a nadie, le he pedido absolutamente que haga algo fuera de la ley, absolutamente nada, ni a él ni a nadie. Aquí hay un detalle muy extenso, señora Presidente, de pagos con cheques, quiénes eran los responsables de firmarlo, cuentas únicas, el nombre de las empresas que supuestamente emitían el remito.
¿no? Hablan del señor Roldán, que era mi chofer, del señor Villalba, que me enteré en este proceso que trabajaba ahí en la municipalidad. Conozco a su padre, que ha sido chofer oficial de la Municipalidad de la Capital y muchos años, y sigue siendo, calculo, empleado de la Municipalidad de la Capital. Pero lo único que puedo decir es que al señor Roldán y al señor Díaz, que también durante un tiempo muy corto, meses prácticamente, han sido choferes míos, eran personas que se dedicaban específicamente a eso, a mi traslado. Ellos saben bien que lo que trasladaban en sus horas marrones eran documentación exclusiva del municipio de la Capital. Creo que eso ha quedado bastante bien acreditado. Cuando pueda ahondar en el tema seguramente de la defraudación, del cohecho, voy a comentar en extenso algunas otras cosas más. El departamento de la calle Gorriti, señora Presidenta, era un departamento muy simple, era un espacio al cual usted debía acceder prácticamente de costado. Yo era el intendente de la Capital. En la planta baja había una cantidad impresionante de regalos que se me hacían. Al momento del primer allanamiento, en el marco de la asociación ilícita, todo eso estuvo perfectamente detallado en las actas de la policía de la provincia, a cargo del comisario general Quiroga, que es el subjefe de la policía de la provincia actualmente. Y al no tener espacios, que yo solicité pedirle en este caso al señor Díaz, de que por favor, si tenía disponibilidad en la casa de sus padres, porque no sabía que vivían en otro lugar, me hiciera el favor de guardarme esas cosas sin ánimo de implicarlo ni complicarlo en absolutamente nada raro ni nada fuera de lo legal. Pero yo voy a ahondar sobre ese tema más adelante, señora Presidente. Lo único que voy a decir es que lamento mucho la situación que ha vivido su padre, a quien lo conozco de mucho tiempo, es un hombre que me merece el mayor de los respetos. Y quiero de alguna manera decirle que no solamente voy a incorporar una cantidad importante de testigos, algunos ya están citados, para demostrar que tanto la finca del Zanjón, señora Presidente, como la casa de calle Agustín Álvarez, fueron compradas cuando yo era concejal de la Capital. Algunas de ellas son donaciones de lotes. Habría que citar en ese momento, si usted entiende que es pertinente, y el honorable tribunal también, al propietario de la inmobiliaria no recuerdo el nombre, Osvaldo Ruiz, gracias señora, Osvaldo Ruiz, porque apareció en el año 97 y figura en todos los diarios de la época una invitación que se decía loteos del Zanjón, altos del Zanjón. Y así fue como concejal, fui adquiriendo uno a uno los lotes. Y creo que recién en la intendencia, o cuando era intendente, adquirí los dos últimos. Pero por montos que no eran significativos, porque el lugar no era de las mejores y no estaba en las mejores condiciones tampoco. Pero también voy a ahondar en esa situación después. Lo que sí le puedo asegurar es que ni siquiera un solo ladrillo de la Municipalidad de la Capital salió para mejorar ni la casa de Agustín Álvarez, de la cual tuve que pedir dinero prestado, después está hipotecada por el Banco Santiago del Estero esta casa, fue comprada como corresponde. Lo mismo que el departamento de Barrio Palomar, que es una donación del año 99 de mis padres a mis hijos,
con el usufructo vitalicio de quien le habla, pero ya siendo mis hijos mayores de edad, y que quedan aquí casualmente porque figura mi nombre, como si el intendente de la capital no pudiera tener un domicilio, como si no pudiera tener un vehículo. Incluso cuando vi listados de vehículos, hay cosas que no puedo creer, porque yo voy a acreditar a quién le pertenecen realmente, a quién le pertenecen realmente. Pero lo que le quiero decir, señora Presidenta, es que los empresarios que trabajaron, que también están citados, el ingeniero Marcelo Tarchini, que tendrá que decir mucho, el ingeniero Mayuli y el arquitecto de Luca, que muy a su pesar está incorporado en el expediente, y yo voy a aportar pruebas, si este tribunal así me lo permite en su momento, demostrando que no solamente trabajó para concluir esa obra que nos llevó casi 2 años, porque esta casa estaba eventualmente destruida, pertenecía creo que a un señor de apellido López Casanegra y a la doctora Matilde Smith. Nosotros conseguimos, y vamos a aportar también, los lugares y las personas responsables de proveernos el material y la mano de obra. Y este señor, el arquitecto de Luca, que hoy tiene el mantenimiento de todos los espacios públicos importantes de la ciudad capital a su cargo, ¿no? Pero que entiendo por su declaración que ha manifestado que simplemente llegó para dar un retoque a una obra que estaba prácticamente terminada, situación que es absolutamente falsa. No le pedí jamás ni dádiva ni dinero a ningún empresario de la ciudad capital, absolutamente a ninguno, absolutamente a ninguno. Y cuando hablemos de bienes suntuosos, señora Presidenta, como todavía se está instruyendo la causa de enriquecimiento ilícito, también yo voy a ampliar en ese marco, porque ya no sé en cuál calificativa encuadra, voy a ampliar para que usted conozca, y el honorable tribunal conozca, a qué se hace referencia cuando se habla de incremento patrimonial y bienes suntuosos. Lo único que espero es que no sigan apareciendo anónimos, que creo que con el último que apareció es el número 15 o 16, ¿no? Y prácticamente esta es una causa de dichos y de anónimos, ¿no? Orientada sin ningún lugar a duda a desacreditarme, a desprestigiarme, a degradarme en este sentido. Es increíble pensar cómo pasé de ser, y la voy a acreditar también con pruebas, quizás uno de los mejores intendentes de los últimos 50 años, a ser el peor delincuente de la ciudad capital. Es increíble, en muy poco tiempo. Y si el honorable tribunal me permite, más adelante voy a acreditar un audio, señora Presidente, donde usted va a escuchar, y los señores miembros también del honorable tribunal, una historia hasta ahora desconocida de otra parte de esta asociación ilícita que se me pretende ligar, pero que desde ya desconozco, desde que ya le digo, nunca fui parte. Ser el jefe político de la ciudad capital no me convirtió en un jefe de la asociación ilícita. Ninguna. Absolutamente ninguna. Si es que de eso se me acusa, le soy franco a usted y al honorable tribunal, soy totalmente inocente. Y celebro enormemente poder hoy estar mirándolos a ustedes a los ojos y poder hablar. Situación que nunca pudo ser sostenida ni por los jueces de instrucción, ni cuando me tocó ir a defender un planteo de excarcelación extraordinaria ante el Honorable Superior Tribunal de Justicia. Le agradezco sinceramente que me hayan permitido, pero usted entenderá, señora Presidente, que de esto yo solo he dado detalles menores, muy vagos. Estoy
tratando de hilvanar una acusación que es muy grande, que es compleja y a la que tengo que seguir aportando en el marco de la asociación ilícita, y usted entenderá, y el honorable tribunal entenderá, que muy probablemente hasta llegar a la incompatibilidad, perdón, a los negocios incompatibles con la función pública, que es la última calificativa que se me imputa, y seguramente van a pasar muchos días de declaración mía y mucho aporte de prueba documental y, como le digo, alguna sorpresa que este tribunal le va a permitir seguramente esclarecer lo que hace a mi situación en este estadio procesal del juicio oral y público. Es lo que voy a decir por ahora, señora Presidente, y le agradecería si me permite volver con mis abogados defensores, que por consejo de ellos mismos, por mi estado de salud, que no es el mejor, no voy a seguir declarando. Y entonces usted no quiere contestar preguntas. No voy a contestar, señora Presidenta. No, ahora no.